Cuando hablamos de igualdad en el ámbito de de lo que se habla cuando mencionamos el plan de igualdad es justamente el establecer un instrumento que permita que las desigualdades que se sabe que existen en las empresas pues dejen de ser tales y que por tanto realmente exista igualdad de género, o sea, entre hombres y mujeres en todos los ámbitos que tienen que ver con la empresa, ¿no? Normalmente suele tener que ver con, obviamente, la retribución, es un indicador normalmente muy claro, el valorar trabajos como más complicados o menos complicados, casualmente, dependiendo de si lo realizan hombres o mujeres, es un ejemplo. El tema de la promoción, cuando uno ve en una empresa quienes desempeñan los puestos directivos, suele ocurrir que mayoritariamente están ocupados por varones. En el ámbito de, por ejemplo, ahora es un indicador más elaborado de quienes utilizan los sistemas que la ley permite de conciliación familiar, pues por ejemplo este es un elemento de juicio importante, el valorar en una empresa si son hombres o mujeres o solamente mujeres quienes lo utilizan. Bueno, son datos, elementos, indicadores que nos pueden dar información acerca de cuál es el estado de la igualdad en una determinada empresa. En los últimos años, como consecuencia de la exigencia de la igualdad y del control sobre las conductas discriminatorias, tanto las que son evidentes como los supuestos de discriminación indirecta, los que evidentemente se ha producido una mejora en términos reales y en términos generales. Cuestión distinta es la evaluación que quepa hacer, que está haciéndose ya y que quepa hacer en los años próximos a partir de la incidencia de la crisis, que lo que está haciendo, por desgracia, es volver o regresar a estadios anteriores, precisamente porque sigue siendo el colectivo de las mujeres en principio más débil ante la crisis y por tanto más susceptible de ser discriminada. El plan de igualdad, en la medida en que permite una valoración muy al caso de la situación en una empresa. El plan de igualdad prevé que se haga primero un diagnóstico de la situación. Esto es lo más quizás importante, que se haga bien para ver realmente cuál es la situación de hecho sobre la que se ha de aplicar. Se determinan los objetivos que se han de cumplir y finalmente se establece un mecanismo. Quizás sea un instrumento yo creo que es de primera clase, como la experiencia nos ha dicho en los planes de igualdad que funcionan, puesto que permiten reflexionar y reevaluar de una manera constante qué es lo que se ha hecho bien, qué mecanismos sirven, qué mecanismos no sirven. Por tanto, a veces la ley, como la sola declaración, ya sabemos que no es suficiente. Esto la experiencia lo sabemos. El artículo 14 de la Constitución está ahí desde el año 78 y los pactos internacionales ahí están. La experiencia de muchas mujeres y de todas las personas que se han dedicado a estos temas dice que hay que ser proactiva, hay que impulsar políticas públicas y que el género, la igualdad, tiene que ir a todos los niveles. Y un aspecto es este. Los mecanismos de convenio, de acuerdo, pueden ser los mismos a través de convenios colectivos en su caso o a través de las mesas de negociación que tenga el personal estatutario, el personal funcionarial, o sea que son los mismos que existen, en principio pueden utilizarse, aunque también pueden utilizarse los que se considere oportunos por el colectivo de que se trate, pero cualquier mecanismo convencional es posible. El plan tiene que establecer un mecanismo de seguimiento que valore precisamente cómo va ese plan y ese mecanismo de seguimiento lo puede desempeñar una comisión o un grupo que lo haya designado el propio plan, que puede haber sido la misma comisión que realizó el plan o puede ser un tercero, pueden establecerse mecanismos tales como que haya un delegado o delegada de igualdad en la empresa que sea la que de manera permanente se encarga de esto y que luego de forma más o menos periódica informe con la comisión que esté convocada por el plan. Mecanismos hay muchos, el tema es que se hagan, que se sigan. La empresa pública también tiene que tener sus planes de igualdad
y implantarlos en las mismas condiciones que puede ocurrir en el ámbito privado. Al fin y al cabo ahí las relaciones son laborales claramente y por tanto son más parecidas a eso que lo que se produce en el ámbito de la administración del Estado, de las autonomías, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, que son un gran amplísimo campo. El estatuto del funcionario público como tal le protege más, yo creo que está más protegido, precisamente porque los mecanismos teóricamente, en principio, tanto de acceso como de promoción dentro de la función pública están más normados. Pero a pesar de eso, si hacemos un diagnóstico de situación en cualquier organismo público, veremos cosas como las que he mencionado antes, que los puestos directivos hasta cierto punto pueden ser ocupados por mujeres, pero a partir de una época, a partir de un punto determinado ya no, a lo mejor en un medio en el que mayoritariamente hay mujeres. Este es un ejemplo muy obvio, pero es que se repite mucho. Entonces, aunque formalmente yo creo que es más fácil proteger la igualdad de género en el ámbito de la administración pública, en la práctica se producen situaciones que reproducen esos problemas de desigualdad. De lo que tiene mucho interés en el ámbito de los planes de igualdad es precisamente que están hechos, que no son algo inamovible, sino que no solamente a través del mecanismo de seguimiento pueden ir modificándose cosas, sino que pueden renovarse y replantearse cuando se necesita, precisamente para poderse adaptar de la mejor manera a las circunstancias de cada momento. No es lo mismo hacer un plan de igualdad hace 7 años que ahora, en una situación de crisis, probablemente haya que repensar los mecanismos mediante los cuales ha de evitarse la discriminación de género, por ejemplo. Comentabas que había sido muy puntero y había significado un impacto muy importante la aplicación del plan de igualdad en el 2005. Bueno, es que fue el primero, más que fue antes incluso de que estuviera la ley de igualdad. Yo creo que he dicho que bueno, que seguramente lo perciben más las personas que trabajaban o que eran funcionarios públicos en esa época, porque significó de hecho modificaciones importantes en su vida concreta laboral. Eso fue así, fue por la iniciativa en un momento determinado que a partir sobre todo de la vicepresidenta en ese momento que era del gobierno, pues se produjo y de hecho a partir de esa iniciativa surgió la ley para la igualdad, que la ley para la igualdad no es que sea una panacea, es el punto de llegada de una reflexión colectiva de muchos años, de muchas personas que han pensado muy bien sobre estos temas y por tanto por eso la ley como tal fue y es tan importante, y seguirá siéndolo, espero, muchos años, porque ha permitido realmente revisitar muchos ámbitos de la actividad privada y pública de este país desde otra perspectiva. Y esto yo creo que se percibe desde todas las administraciones públicas, es mi opinión, sean del signo político que sean, además, porque esa sí también es mi experiencia. O sea que cuando hablas de igualdad en el ámbito de, por ejemplo, autonómico, ya digo, con diferentes sensibilidades políticas, por llamarlo así, pues son temas que se tienen clarísimos también y que se están aplicando de la misma manera, prácticamente, en lo esencial. Por tanto, creo que la ventaja que hemos tenido, la suerte que hemos tenido, que no es suerte, esto simplemente es producto del trabajo, es que se han ido creando instrumentos legales que han permitido realmente que se vaya implantando esa transversalidad, o sea, que sea realmente efectiva la transversalidad de la que habla la ley. ¿Qué crees que es lo que nos hace falta en la lucha por la igualdad, ya no solo en la empresa, sino a todos los niveles sociales? Bueno, pues precisamente el seguir insistiendo en todos los ámbitos de las políticas públicas que son claves a la hora de no perpetuar o de modificar los planteamientos indeseables desde el punto de vista de género. Por decir lo más obvio, la educación es la clave, la primera clave de todo, la educación de niños y niñas, ese es el principio, y a partir de ahí el mantenimiento de políticas públicas que sostengan y reflexionen y apliquen actuaciones concretas
que eviten esas discriminaciones. Me parece que eso es de lo primero, pero vamos, esto es la educación, como puede ser la educación inicial de niños y niñas, pero por supuesto en la universidad y en la sanidad es importante tener esa perspectiva. En justicia, evidentemente, por no hablar ya de los temas más brutales como son los asuntos de violencia de género, que eso requieren otro, o sea, vamos, como lo tienen, también un planteamiento global especial, por la gravedad y por la dureza y drama, ¿no? Tragedia que supone. Hace 2 días también a una chavala ahí en Valencia se la cargaron. O sea que esto es el pan nuestro de cada día, pero vamos, que yo creo que sí trata desde luego de no bajar la guardia y, como dicen algunos, no dar un paso atrás ni para coger carrerilla, ¿no? O sea, son asuntos que son de muchísima importancia y además tampoco en general han tenido impacto presupuestario grave, o sea que es también a veces una especie, esto sí lo he oído alguna vez, alguna falacia, o sea, como diciendo esto, hombre, esto es para cuando las cosas van bien. No, los temas de género son temas que además hacen más eficiente el gasto, ¿eh? Yo que he estado en el Tribunal de Cuentas lo puedo decir, porque es una cosa que se ha valorado de forma específica y que se pudiera contar también. No necesariamente, claro, pero igual que se gasta bien en una cosa, se puede gastar mal en este tema como en cualquier otro. Pero que es un tema de primera magnitud, desde luego, y que exige el mayor esfuerzo y continuo, también lo creo. En tema de igualdad, ¿qué temas os entran en el tribunal? Bueno, yo ya no estoy allí. Más que temas como de igualdad, lo que sí que se hizo fue a partir del año, me parece que fue el año 2009, me parece, lo que se hizo fue incorporar con normalidad, quiero decir con normalidad es en el trabajo fiscalizador del tribunal, se incorporó que como objetivo de la fiscalización el verificar el cumplimiento, en su caso, y si el trabajo fiscalizador o el objeto lo permitía, claro está, pues el cumplimiento de la ley para la igualdad en el ámbito que fuera. Entonces, por ejemplo, si se está fiscalizando la empresa pública, por ejemplo, uno de los aspectos que deberán verse es si tiene o no plan de igualdad, y cómo lo tiene, y cómo se ejecuta, y en qué fase está, si está revisado, etcétera, etcétera. Eso es un aspecto, como también revisas otras cosas, evidentemente, pero lo que es importante es que se incluye como un elemento más, como un objetivo más. Claro, eso es importante, eso ha ocurrido desde el año, entonces evidentemente ha supuesto un gran avance porque ha permitido que en el control ordinario de la actividad económico-financiera de las administraciones públicas, que es el objeto normal de trabajo del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo de las comunidades autónomas, pues que en el caso del tribunal se haya podido entrar a valorar aspectos que antes no eran mirados precisamente porque no se había reflexionado sobre la necesidad. Y en este momento se considera que no solamente es una necesidad general, sino que además es una exigencia legal y, por tanto, de obligado cumplimiento. ¿Crees que en algún momento conseguiremos la igualdad total? Y yo, claro que lo espero, yo lo espero, eso es así, y la de todos los seres humanos y la paz en el mundo. Claro, y trabajamos para todo eso como podemos cada uno, pero desde luego que cada una. Yo sí lo espero. ¿Quieres añadir algo? No, que muchas gracias. A ti.